Buenas tardes, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, vamos a continuar con la serie de las santas convocaciones que inició el pastor Israel. La semana pasada el pastor Israel mencionaba la santa convocación, fiestas también, se le conoce como fiestas, de Pascua y panes sin levadura, que son en el calendario hebreo 14 y 15 del mes de Aviv. Para nosotros van a estar representadas el 5 de abril, ya una semana, unos días. Ahorita vamos a ver el calendario. Bien, son las primeras dos. Después continúa, pero después, es decir, al momento que cambia el día, continúa una santa convocación que se llama primicias o primeros frutos. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué son las primicias? ¿Qué son los primeros frutos? ¿Por qué el Señor instituyó esa santa convocación? ¿Con qué objetivo? ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo en esa santa convocación? Ese es el tema. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo en esa santa convocación? Iniciamos con el fundamento. El fundamento lo vamos a leer en Levítico 23, 1 y 2, que dice así. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Ahí está el fundamento. Son las santas convocaciones, ¿verdad?, del Señor. Son estas y se empiezan a enumerar. Me voy a saltar al punto, que es primicias. Bien. Aquí está. Levítico 23, del 5 en adelante. Lo vamos a leer, porque es el fundamento. En el mes primero, hablando del calendario hebreo, que es el mes de Aviv. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es decir, cuando cae el sol, se oculta el sol, ahí inicia. Es la Pascua. 14 del mes, no dice de Aviv en este versículo. Para nosotros va a estar representado el 5 de abril, cuando cae el sol. En ese momento empieza la Pascua. Pascua bíblica. Bien, sigue diciendo, el 15 del mismo mes, es decir, el 14 es antes de que oculte el sol. Se oculta el sol y en ese momento es como si fuera para nosotros las 12 de la noche, cambia el horario. Y ahí ya es 15. El 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene en nuestro Señor Jesús? Sigue diciendo: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de primicias de vuestra cosecha. Hago una pausa. ¿Qué es una gavilla? Debí de haberme, pero aquí está un buen ejemplo. Una gavilla era un recipiente que le contenía una cantidad aproximada de 4.2 litros, era lo que le cabía. Pero era eso. Podía ser tejida, podía ser de barro, pero eso representaba una gavilla, un recipiente, ¿verdad?, de 4.2 litros. Bien, entonces, sigue diciendo, el 11. Y él mecerá la gavilla, imagínense al sumo sacerdote, en este tiempo era en ese tiempo era Aarón, hermano de Moisés. Imagínense a Aarón meciendo esa gavilla, ese recipiente. Y ahorita vamos a ver el simbolismo en nuestro Señor Jesús. Meciendo ese recipiente dentro, ¿dónde estaba? Mire, y aquí hay un bonito ejemplo.
Aquí tenemos la ilustración de lo que era el tabernáculo donde se encontraba la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí, justamente ahí adentro, Aarón mecía esto, que es la gavilla. Sigue diciendo, a fin de que seáis aceptados, el día siguiente, al día del reposo, el sacerdote la mecerá. Bien. Y son fechas exactas. ¿Se da cuenta, verdad? Día 14 y día 15. Y dice que al siguiente día, el día de reposo, que está al último renglón del 11, el sacerdote, dice, el día siguiente, el día del reposo, el sacerdote la mecerá. Días exactos. Bien. Este es el fundamento y arrancamos. Primicias. Nos vamos directamente a las Escrituras en el libro de Hebreos y vamos a ver cómo es representado la primicia en nuestro Señor Jesucristo en Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que está con amarillo, lo voy a resaltar, que es así. Dice, profetas. El primer párrafo que dice profetas. Así es como el Señor se dirigía al pueblo, dando el mensaje a través de sus profetas. Y está representado también en la creación del universo. ¿Qué tiene que ver esto con primicias? Bueno, iniciamos. Adelante. Vamos a ver una palabra, antes de entrar al siguiente texto, vamos a ver una palabra, una definición en hebreo, que es una palabra que se puede decir or. ¿Qué quiere decir or en hebreo? Quiere decir, pues aquí está su definición al español, quiere decir iluminación, concretamente luminaria en todo sentido, incluido un relámpago, felicidad, alba, alegría. Eso quiere decir or en hebreo. ¿Y dónde encontramos la palabra or? Para empezar a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como primicias. ¿Dónde? Adelante. Pues empezamos con Génesis. Qué bonito. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigue diciendo: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En amarillo, el 3. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y la palabra es or. Es brillo, es algo que resplandece, es alegría. Solamente para separar, hacer un comentario. Sigue el libro de Génesis y no confundir, cuando el Señor creó la luz, no confundir el sol, las estrellas, la luna. ¿Por qué? Al siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor creó las lumbreras, es hasta el versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Bien. Esas son las lumbreras. Pero antes de crear el sol, Dios creó una luz. Una luz que iba a dar alegría, felicidad, regocijo. Gloria a Dios.
Muy bien. Adelante, por favor. Cuando leíamos que el Señor dijo que haya lumbreras, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al sol? ¿Se refiere a la luna? ¿O a qué será? Bien, aquí podemos ver que hay una palabra que es Maor. Maor. ¿Qué significa Maor? Maor lo vemos en hebreo, pero es cuando nosotros leemos en español lumbreras. ¿Y qué significa? Cuando leemos lumbreras, ¿qué significa? Bueno, es en femenino, viene de una raíz hebrea que se dice meora, y es un cuerpo luminoso. Eso sí es algo físico, tangible. Meor es un cuerpo luminoso. Incluso puse la imagen de una menorá, que es la representación de los 7 espíritus de Dios. La reconocemos como, en español decimos menorá, y su raíz de la palabra es a partir de Maor, es decir, un cuerpo luminoso tangible, físico. Entonces separar una lumbrera como el sol, como la misma menorá, de lo que es la luz, que es Or, que es la felicidad, que es el brillo del Señor. Separar eso. Bien, una vez que lo separamos, vamos a entrar a unos salmos muy bonitos, muy reconocidos, donde ahí está la palabra luz que creó el Señor y que separó la luz de las tinieblas. Aquí está, Salmo 27:1, si lo tiene en su Biblia digital, en su Biblia de papel. Salmo 27:1. Dice así, Salmo de David. Dice, el Señor es mi luz. Es Or, y ahí está, Or. No está hablando de una luz física, no está hablando del sol, de una exposición solar, una exposición de luz tangible. No, está hablando de Or, de la creación, de la separación de la luz y las tinieblas. Qué bonito, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Eso es nuestro Señor. ¿Y a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Hace referencia a esa luz que separa las tinieblas y dice, y mi salvación. Qué bonito, ¿verdad? Este salmo, haciendo referencia a Génesis. Siguiente salmo, por favor. Muy bonito el Salmo 119:105. Es un salmo también muy conocido y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Or. ¿Se da cuenta? Y aquí hay dos puntos para separación. El primero, lámpara, si está hablando algo tangible, es a mis pies, algo tangible, pero dice, tu palabra y luz, y Or, para mi camino. Esa luz que nos lleva a conducirnos correctamente delante del Señor, que es su palabra misma. Es decir, la palabra, la relación con el Señor, desde el Génesis ya la había el Señor puesto delante de los hombres. Continuamos. Ahora vamos a ver qué significa luz en griego, porque vamos a entrar a este texto. Luz en griego, pero luz que resplandece, no tangible, se dice fos. Y ahí viene un código, así es una referencia bíblica, G5457. Es también haciendo referencia a algo no tangible. Significa brillar, hacer manifiesto, algo que se expone, que sale a la luz, específicamente por rayos o luminosidad. Algo que es manifiesto. Bien.
Y entonces vamos a ver la luz en Jesús. Siguiente, por favor. Es un texto fundamental, ¿verdad? Juan 3:16 en adelante. Lo voy a leer para tener el contexto. Dice, porque de tal manera, y no lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tome nota aquí, para que sea salvo por Él. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue diciendo, en contexto, los versículos los estoy leyendo como aparecen en sus Biblias. Qué bonito, mire. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo, la Or. Y los hombres amaron más las tinieblas. Es la separación. Amaron más las tinieblas que la luz, que la Or, o en griego, Phos. Pues sus acciones eran malas. Es decir, las acciones malas no son Or, no es luz. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. La pureza del Señor, la exposición del Señor. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. En contexto estamos hablando de Or y de Phos. Sigue diciendo, pero el que practica la verdad viene a la luz, viene a la Or. Es que la Or ya el Señor ya la expuso delante de los hombres, pero solamente ¿cómo alcanzamos? Dice el 21, pero el que practica la verdad viene a la luz, practicando la verdad. Y ahorita vamos a entrar a ese punto. Para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Como título, vemos, Jesús es la luz, es Or, es Phos en los textos. En Juan 8:12 leemos así. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, primogénito del Señor, primogénito en dar luz al ser humano, a la vida. Hay una narración muy bonita de Pablo, una narración cuando Pablo es capturado por el rey, si mal no recuerdo, presentado delante del rey Agripa, está preso y él está hablando con el rey Agripa y le está dando una explicación del por qué lo apresaron. Antes de esta narración, Pablo es llamado por el Señor. Y así es como empieza. Hechos 26:15. En adelante. Y dice, yo entonces dije, está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Le dice, te rescataré
del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire, el objetivo, mire qué bonito, el objetivo del Señor hacia Pablo es: te mando a los judíos, te mando a los gentiles, pero hay un objetivo, es de que abras los ojos, les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, a Or, se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y del dominio de Satanás a Dios. Mire, esa es la separación de la luz y las tinieblas. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Siguiente, por favor. Aquí en Hechos, seguimos en Hechos 26, pero ahora el versículo 18. Viene la expresión de un ojo así alerta, ¿verdad? Dice, dice Hechos 26, 18, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Sigue diciendo, el siguiente, por favor. Todo esto se lo está diciendo al rey Agripa. Incluso al final de su explicación, el rey Agripa le dice, ya casi me convierto. Así le dice. Bueno. Sigue mencionando, Hechos 26, 21 dice, por esta causa algunos judíos me prendieron. Mire, ¿por qué causa? ¿Qué es lo que predicaba? Me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron. Mire qué bonito. El mismo apóstol Pablo, quien hablaba directamente con Jesús, no se atrevió a decir nada de su propia boca, de su propio pensamiento. Aquí lo dice, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Hechos 26, 23. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía de ser el primeros frutos, primicias, primero. Él debía ser el primero en proclamar luz. Ahí está la relación de las primicias y en este caso con la luz, con la Or que el Señor mismo mandó a través de su palabra en el Génesis. Dice en amarillo, últimos 2 renglones. Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y así es como Dios, a través de su misericordia, nos ha llamado. A través de esa luz de nuestro Señor Jesucristo, que nos proclama esa luz, y el Señor mismo es el primero, es las primicias. También vemos la luz en Apocalipsis. Gracias. Vámonos a Apocalipsis 21, 21. Dice así, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. El apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, dice así, en esa visión, dice así, dice él, no vi en ella templo alguno. En esa nueva ciudad, hablando del Apocalipsis, dice, yo no vi ningún templo. Porque su templo es el Señor, dice, el Dios Todopoderoso y el Cordero.
No habla de un templo físico, piedras. Sigue diciendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. Amén. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, la Or. Es decir, en la Nueva Jerusalén, quien va a ser la luz y la separación del bien del mal, nuestro Señor Jesús. Ahí está también representado las primicias en nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán en su luz. Primicias. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Adelante, por favor. También primicias, primogénito. Pablo escribe en una carta a una congregación conocida como Colosenses. Colosenses 1:15 dice, escribe el apóstol Pablo hablando de nuestro Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primicias, primogénito. Pero mire qué profundo. Nuestro Señor Jesús dice que es la imagen, imagínese. Nuestro Señor Jesús es la imagen que podemos ver en contexto que nos dejó las referencias en el Evangelio, los testigos en el Evangelio. ¿Quiénes fueron sus discípulos? Así como nuestra congregación, discípulos de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí entramos a un punto muy interesante. Es el primogénito de toda creación. Y es visible, es la imagen de Dios. ¿Y quién la vio? ¿Quién vio la imagen de Dios? En los evangelios están los milagros que hizo, cómo convivía con los apóstoles, los discípulos, sus seguidores, las multitudes. Y será, una pregunta, ¿será que solamente en los evangelios tuvieron contacto visual con la imagen del Dios invisible? ¿Será así? ¿Alguien más lo había visto? Vamos a verlo. Porque Dios es espíritu. Si me recuerdan el versículo, Dios, me parece que está en Juan, Dios es espíritu. Pero nuestro Señor Jesús es físico, físico también. Números 12:4, siguiente, gracias. Ahí. ¿Quién vio físicamente al primogénito de toda la creación? Dice así, Números 12:4, el Señor de repente dijo a Moisés, una narración, y a Aarón y a Miriam. Aquí hay 3 personajes y había una situación, no la voy a leer porque nos tardaremos mucho, pero hay una situación que Aarón y Miriam querían ser como Moisés, querían hablar cara a cara, dice la palabra, que hablar cara a cara, quería estar en su presencia como Moisés. Y había murmuraciones. Entonces el Señor les habló a los 3. A ver, vénganse para acá. Y les voy a explicar. Y vamos a ver qué les explica. Y les dice así. El Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros 3 a la tienda de reunión. ¿Cuál es la tienda? Esta que está aquí. Ahí los llamó. Vengan aquí, a mi presencia. Entonces el Señor descendió en una columna de nube. Mire, ahí está la representación. En una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Ahí está, en la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los 2 se adelantaron, él dijo, palabras para Aarón y para Miriam, le dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, hablando de ellos, si ustedes son profetas, si entre vosotros, ellos 2, hay profeta,
dice el Señor, dice, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Dice, no así, con mi siervo Moisés, no, con él no. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, es decir, lo veía. Moisés veía la imagen visible de la cual habla Pablo en Colosenses. En Colosenses dice, él es la imagen del Dios invisible, la imagen. Entonces, ¿con quién hablaba Pedro? Con esa imagen, nuestro Señor Jesús. Ahí es donde estaba presente, cara a cara. Dice, y en amarillo, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Moisés fue llamado de una manera especial. Entonces, aquí tenemos un relato de cómo nuestro Señor Jesús, como primicia en la luz, en la hora, se manifestaba como la imagen del Dios vivo con Moisés. Otro ejemplo, vamos a Isaías 6:5. En Isaías 6:5 está relatando Isaías lo siguiente. Dice así: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Es decir, Isaías también vio la imagen visible del Dios invisible. Las primicias. Siguiente, por favor. También nuestro Señor Jesús es, además de ser el primogénito de la creación, es el primogénito de muchos hermanos. Leemos esta carta, Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está, primogénito, primicias, santa convocación. Nuestro Señor Jesús es el primero. Sigue diciendo el 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de primicias. Primera de Corintios 15:20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Entonces, aquí tendremos que ver una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta lleva en relación a que, ¿recuerdan a alguien más que haya muerto y haya regresado a la vida en la Biblia? ¿Lázaro? ¿Alguien más? Bueno, nos quedamos con el ejemplo de Lázaro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Lázaro murió, entonces, primero que nuestro Señor Jesús, entonces, pues es el primogénito Lázaro. Vamos a decir eso, ¿verdad? Nada más quería comentar la diferencia, que nuestro Señor Jesús resucitó para vida eterna, con un cuerpo glorificado. Es la luz, es la creación del mundo.
está dentro de nuestro Señor Jesús. A diferencia, Lázaro recibió el milagro de volver a la vida por un periodo, ¿verdad? Y después de eso, dormir y ser llamado por el Eterno en algún momento, ¿verdad? Primera, segunda resurrección. Bueno, hacer esa diferencia. Nuestro Señor Jesús dice aquí: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias, resucitar para vida eterna. Bien. También en Apocalipsis, adelante, gracias. También en Apocalipsis, el apóstol Juan lo menciona. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Bien, es el texto en Apocalipsis que también hace referencia al primogénito de los muertos, pero en resurrección eterna, ¿verdad? Adelante, gracias. Otra vez el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Escribe el apóstol Pablo, escribe así: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza. Dice, y Él es el principio, lo vuelve a reafirmar, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Las congregaciones tienen como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y eso es muy bonito porque su palabra viva, ¿verdad? No palabra de hombre, es decir, una palabra perfecta. Es el consejo perfecto. Luego muchas veces se puede malinterpretar la palabra del hombre, pero la palabra perfecta viene de nuestro Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Santiago, adelante, gracias. Santiago también lo menciona. Dice así, Santiago 1:16, y dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces. Phos en griego, or en hebreo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Es decir, mire qué bonito, es decir, todos, por la misericordia del Señor, nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo, de dejar al hombre viejo, ¿verdad? Dejar el hombre viejo, el hombre que no luchaba por corregir. Ese hombre viejo, el Señor nos dio la oportunidad de dejarlo. Y fuimos hechos nuevos en el interior, nueva criatura. Una criatura que reconoce la voluntad de Dios, una criatura que se esfuerza, que se tropieza también, pero también se esfuerza en levantarse y en corregir. Muy bien, bueno, pues en amarillo, el último versículo dice: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mire qué bonito. Así que las primicias también está representada por todo su pueblo que ha dejado el hombre viejo y que se ha acercado a nacer por su palabra, una nueva criatura. Fruto de las primicias, este es su pueblo. Gracias a Dios. Muy bien, adelante. El profeta Ezequiel habla lo que el Señor le
explica y le da esta palabra. Le dice así, el Señor hablando al pueblo, pero a través del profeta Ezequiel. Dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de sus masas para que haga reposar una bendición sobre su casa. Y esa fue la instrucción que viene del Señor al pueblo por parte del profeta Ezequiel. Recordemos en contexto quiénes eran esos sacerdotes. Los sacerdotes tenían una característica especial. Era que de las 12 tribus de Israel, los que conformaban este pueblo, una era elegida, que era el pueblo, que era la familia, que era la tribu, se llamaba Leví. Y de esa familia había un linaje, una descendencia, que era Aarón. Aarón sumo sacerdote, y luego seguían sus hijos y así continuaba su descendencia. Es decir, en contexto, esto era para ellos. Era una ofrenda que era para el Señor, y el Señor permitía que hiciera uso de esas ofrendas los sacerdotes. Ahora en nuestros tiempos no hay templo. No hay una línea sanguínea de Aarón que esté en funciones. No hay. ¿Por qué? Porque por voluntad del Señor, el Señor destruyó el templo y con eso destruyó todos los rituales. Y hay una explicación escrita a través de los profetas también por qué. Es decir, por voluntad del Señor todo aquello fue destruido en su perfecta voluntad. Pero ahora, mis hermanos, ahora todos somos ovejas y tenemos nuestros pastores. Nuestros pastores que lloran con nosotros, que se alegran con nosotros, que se preocupan por nosotros, que nos visitan, que nos corrigen, que nos regañan, que nos abrazan. Y siéntase libre, sin compromiso, pero tenga esa libertad en su corazón de que se puede acercar con sus pastores y ofrecerles también del fruto que Dios le ha dado a usted. Siéntase libre de eso. Los pastores nos dan el alimento a través de la palabra del Señor. En lo espiritual y en lo físico nos dan de su vida, de su amor, de su tiempo. Siéntase libre. No existe el sacerdocio, el linaje sanguíneo, no está en funciones. Si existiera, no está en funciones. Pero tenemos nuestros pastores que hacen esa función ahora con nosotros. Y el Señor mandó a través del profeta Ezequiel que llevemos nuestros frutos. Son los frutos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y es compartirlos, esos frutos, esas primicias, con nuestros pastores en libertad. No se sienta comprometido, pero el Señor así lo expresa en Ezequiel, ¿verdad? Continuamos, por favor. Vimos un recorrido de las primicias en nuestro Señor Jesucristo, de esa santa convocación y cómo se deposita la luz del Génesis, la Or, en nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Ahora, el título dice Pesaj, es en hebreo, en español Pascua. Es lo mismo. Es
algunos puntos importantes, nada más para finalizar. Algunos puntos importantes para la próxima semana. Recordemos, Pascua comienza el 5 de abril al atardecer. Ya se ocultó el sol, ahí empieza Pascua bíblica. Ajá. Bien. Aquí lo puse en el texto. Pascua y panes sin levadura, miércoles 5 de abril al caer el sol. Muy bien. Siguiente, gracias. Ahí. Entonces, esto es lo que el Señor diseñó. Mire qué bonito. El Señor diseñó en su perfección. No es palabra de hombre imperfecta. Es la palabra que el Señor dio a su pueblo para cuidarlo. Dice así, Deuteronomio 16:2 en adelante, dice: sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás la Pascua con pan con levadura, eso no. 7 días comerás con ella pan sin levadura, eso. 7 días, sí, pan, pero que no tenga levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Sigue diciendo el 14. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, todas sus propiedades. De la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. Se acaban todos. Se deben de comer el corderito completo, no dejar nada. Sigue diciendo, no podrás, Deuteronomio 16:5, gracias. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da. No, esto no se hace en cualquier lado. ¿Dónde? Sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. ¿Dónde? Vamos a ver. Sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Asado, es asado. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, porque ya pasó uno, y en el 7º día habrá una asamblea solemne. Para el Señor tu Dios, ningún trabajo harás en él. Continuamos. Una atrás, gracias, por favor. Hacer un comentario. No en cualquier lado se hace la Pascua, no. Dice que en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. ¿Qué tierra fue la que le dio al pueblo? Israel, ¿verdad? Recordemos que estaban en el desierto. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años, ¿verdad? Y la instrucción era celebrar la Pascua en el lugar que Dios les dé, en Israel. Entonces, no en ninguna otra parte del mundo. Tiene que ser en Israel. No cualquier alimento. Tiene que ser un cordero, no preparado de cualquier manera. Tiene que ser asado y no debe de sobrar. Se debe de consumir todo el cordero. Bien. Y se debe de acompañar con panes sin levadura. Eso es. Esa es la Pascua bíblica, ¿verdad? Ahora sí, Éxodo 12:37, gracias, ahí sí. Dice entonces, la narración de la salida, dice: los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así, iban saliendo, ¿verdad? Cuando iban saliendo del mar, iban cruzando el Mar Rojo. Entonces dice, subió también con ellos una multitud mixta. Mire qué bonito. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, no nada más era los hebreos, era una población mixta. Imagínense cuántos pueblos esclavizados no tenía Egipto, ¿verdad? E incluso hasta los propios egipcios los acompañaban.
Entonces iban acompañados de una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Ese es el fundamento, ¿verdad? ¿Por qué panes sin levadura? Pues recordar que estaban preparando, pero la salida era rapidísimo y ya no dieron oportunidad de prepararlo con levadura. Así se los llevaron. Perfecto. Pero hay características. Ahora, ya vimos el lugar y qué se debe de comer en la Pascua. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden? ¿Qué características? Dice así, Éxodo 12:48. Lo importante está con amarillo, lo voy a leer todo. Dice, pero si un extranjero reside con ustedes, recordemos que iba una multitud mixta, ¿verdad? Aparte del pueblo hebreo. Dice, pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado. Ahí está, primera característica, circuncidado, varón. Dice, todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Y dice, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Dice el 51, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, mire qué interesante. Voy a hacer este comentario. Antes de esta lectura, ¿qué hay? Es la plaga de los primogénitos. Recuerda que el ángel de la muerte visitó a todo Egipto y para quitarle la vida a los primogénitos, pero el pueblo hebreo ya había recibido la instrucción de que matara un corderito y la sangre la pusiera en las puertas, ¿verdad? Dicen los dinteles de las puertas. Muy bien, muy bien. Y ese corderito que sacrificaron y que pusieron la sangre en los dinteles, ese corderito es el que se iban a comer. Pero no todos, no se lo iban a comer todos, nada más los circuncidados. Entonces, imaginémonos esta escena, más bien es el relato, pero lo voy a plantear de esta manera. Imaginémonos que está imaginémonos un hogar mixto, una familia hebrea con sus niños varones circuncidados y con el vecino, el amigo, quizás esclavo de otra nación, incluso egipcio también, temeroso porque viene la plaga. Y ya les había avisado al pueblo, ¿verdad? Que pusieran la sangre en los dinteles. Entonces, imaginémonos cómo en ese hogar hebreo con circuncidados también había esclavos de otras naciones dentro del hogar y se salvaron. Porque el ángel de la muerte no entró porque estaba la sangre del cordero. Y ahí se salvaron tanto el hebreo como el extranjero. Nuestro Señor Jesucristo es lo mismo ahora. Nos da la oportunidad de ser salvos por su sangre. Qué bonito, ¿verdad? La expresión de la salvación en Pascua. Muchos se salvaron y no por estar circuncidados, no por eso. El Señor les dio oportunidad. Adelante, el siguiente, ahí. El profeta Jeremías escribe porque el Señor le da una instrucción al pueblo. Esto es para el pueblo. Siempre los profetas hablaban para el pueblo, no era para sí mismos. El mensaje de corrección, de instrucción era para el pueblo. Hay algunas observaciones con Oseas, algunos otros profetas, que les daba la instrucción como Oseas, que tuviera su esposa una prostituta, con una situación profética. Pero en este caso el Señor habla al pueblo a través del profeta Jeremías y les dice, circuncídense para el Señor. Pero mire qué bonito.
y quiten los prepucios de sus corazones. Y vamos a ver por qué. Y eso es lo más difícil, porque lo físico no deja de ser físico, pasajero, tangible. Dice: hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Mire, aunque eran circuncidados de la piel, de lo físico, pero el corazón, ahí el Señor les reclama: circuncídense del corazón, porque ustedes tienen obras de maldad. Y hay furor por parte del Señor. Adelante, gracias. Para continuar, tenemos nada más que definir qué quiere decir la palabra Israel, el nombre, así como el pastor Israel. Amén. Israel, en hebreo, se dice con Y, Yisrael. Ajá. Así se dice, Yisrael. ¿Qué significa? Gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Amén. Entonces, seguimos con el texto. Ya que identificamos la palabra Israel, el nombre Israel y el tema circuncisión, Pascua. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de esto? Deuteronomio, esto lo escribe Moisés, escogido, el más manso de todos. Incluso el Señor dice, mi profeta. Dice, y ahora Israel, pueblo, ¿qué dijimos que era Israel? Era gobernado por Dios. Ajá. Y ahora Israel, ahora el pueblo que es gobernado por Dios, dice, y le hace una pregunta: ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó, escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes. ¿A quién se lo está diciendo? Al que es gobernado por Dios, a Israel. ¿Usted se considera gobernado por Dios? Esto es para usted. Esto es para usted. Voy a leer el 15 otra vez. Deuteronomio 10:15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Hablando de la Pascua. Gloria a Dios. Son palabras perfectas. Requisitos. Adelante, gracias. Ese. Juan 11:55. ¿Qué requisitos había? Estaba cerca la narración de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se purifica alguien antes de la Pascua? La Pascua ya vimos que era llegar con el corderito asado, circuncidado, disfrutar con la familia. Pero antes de eso, se tenía que purificar. ¿Cómo? Y aquí está el ejemplo, también en Juan 9:7. Y le dijo, ve el Señor, en una narración del Señor Jesús, cuando sana a un ciego, le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces, habían esos estanques cerca de, bueno, este es el templo, pero no formado de una estructura, roca,
pero sí es en el mismo lugar, eso sí, en el mismo lugar. Entonces, alrededor había estanques construidos para que el agua fuera fluida, corriera el agua, y en esos estanques entraba la población, eran varones nada más, entraban los varones, salían limpios, purificados ritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué ritualmente? Porque tenían que llevar ese cordero, entrar, entregarlo al sacerdote, y el sacerdote hacía la dedicación, hacía el sacrificio y luego se lo regresaba al dueño y así iba a su casa con su familia a prepararlo. Pero no podían entrar sucios ritualmente. Incluso no podía entrar alguien con un defecto, como un ciego, no, ni alguien que estuviera lastimado. Tendría que entrar alguien sin defecto y purificado ritualmente, agua. Nada más no confundir, no es el bautizo, no estamos hablando del bautizo. Entonces, eso era lo que tenían que hacer ese día de la Pascua antes de preparar el corderito. Y nos hacemos la pregunta, a ver, ¿y cómo lo hacía nuestro Señor Jesús? ¿Sí participaba? ¿Lo hacía su familia? ¿Hay algo escrito? Gracias a Dios, sí hay. Sí hay algo escrito. Dice así, Lucas 4:21. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Sí. Es decir, sus papás, sus padres lo llevaban. Iba la familia a celebrar la Pascua a Jerusalén. Bien. Y luego, ya, es la familia. Pero ahora, una narración donde diga que Jesús sí también lo celebraba. Pues aquí está Lucas 22:7-8, que dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Sí. También nuestro Señor Jesús era parte de la celebración. Cumplía con la instrucción del Señor. Bien. Otros textos que dice, Lucas 22:14-15 dice, y les dijo, Lucas 24:14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Fue previo a que lo entregaran. Muy bien. Entonces aquí están las respuestas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sí practicaba la Pascua. Bien. Pero nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, y el apóstol Pablo escribe lo siguiente a una congregación en Corinto, que dice así. Primera de Corintios 5:7. Escribe el apóstol Pablo: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, como el cordero, ¿verdad? Como el cordero de Pascua. Por tanto, dice así, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es el simbolismo. El simbolismo de comer pan sin levadura es el simbolismo de sinceridad. La levadura representa todo aquello que es ajeno a la palabra de Dios, que tuerce nuestra vida, que nos conduce a caminos desordenados. Eso es la levadura. Y el Señor nos llama a que celebremos la Pascua 7 días comiendo pan sin levadura. Imaginémonos poder resistir 7 días comiendo esa preparación de ese pan. Lo voy a decir al revés. Imaginémonos no poder resistir la tentación de comer un panecito esponjoso. Bueno, eso es algo tangible. Pero ahora imagine un pecado. Usted tiene alguno en la mente.
Imagínense que ese pecado no lo puede controlar ni por 7 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese pecado no nos domine? Es una sombra, lo explicaban el pastor Israel. Es una sombra de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a dominar ese pecado. Es el entrenamiento, al menos 7 días. 7 días, y luego ese 7 días se convierte en 8 días, 9 días. Ya llevo 1 año, ya llevo 2 que no hago este pecado. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Entonces, el resumen. Adelante, gracias. Los requisitos, en resumen, para la Pascua es vivir en Israel, porque ahí mandó el Señor. Segundo, estar circuncidados los varones de la carne. Tercero, resumido, baño de purificación ritual. Para entrar al templo, presentar al cordero de 1 año sin defecto en el templo. No estamos viviendo en Israel, no estamos circuncidados, aquí no están los baños rituales y no existe el templo. Mire, ahora sí no hay nada. Ahora resulta que no hay nada. Vamos a ver lo que sí hay. Vamos a ver lo que sí hay. Y aquí peligro. Mire, con esto terminamos toda la parte física, toda la parte tangible, los panes y la levadura, el cordero, la comida, la cena del cordero. Aquí viene la parte interior, la parte espiritual, la que cuesta lágrimas, cuesta orar de rodillas, cuesta angustias, insomnios. Aquí viene con la Pascua. Tenemos un contexto de que Jesús estaba constantemente teniendo pruebas, lo tentaban fariseos y saduceos. Y aquí está en Mateo 16:1. Y los que están presentes en este contexto son sus discípulos. No voy a leer todo, voy a leer el último, Mateo 16:6. Esto le dice Jesús a sus discípulos. Eran 12 en ese momento. Así como nuestra congregación, discípulos de Cristo. Esta palabra es para nosotros también. Dice así, palabra de nuestro Señor Jesucristo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Cuídense. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Lo voy a leer completo. Mateo 23, 25 al 28 dice, y ahí viene la respuesta. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Primera característica. Los discípulos se deben de cuidar de esto. Hipócritas, que limpian el exterior. Mire, ¿cuántas veces nosotros pedimos: Señor, háblanos, denos dirección, ¿verdad? ¿Cuántas veces llorando le rogamos: Señor, tenga misericordia, dígame qué hacer, ¿verdad? Esta es la respuesta. Esto es lo que manda el Señor hacer a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Escriban, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Entonces aquí está, hipócritas, por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo, ciego. 4 puntos. Sigue diciendo. Solución: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Adentro primero. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad. ¿Y qué es iniquidad?
Es lo que les reclamaba, ¿verdad? ¿Pero qué es iniquidad? Siguiente, iniquidad, ahí está, se refiere a la cualidad de inicuo. Designa maldad y perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a lo moral, a la justicia, a la religión. La palabra proviene del latín niquitas, iniquitatis, que traduce cualidad del injusto. Y sus sinónimos son injusticia y maldad. Eso eran los fariseos, los saduceos. Eran maldad, representaban maldad y perversidad. Y de eso es lo que dice nuestro Señor Jesús, que nos cuidemos. Adelante, gracias. Entonces, la purificación y la reconciliación con el Señor viene de adentro hacia afuera. Conclusión. Con esto terminamos. La conclusión, vamos a leerla. Lo que el Señor Jesús está relatado en nuestro Señor Jesús en los evangelios, en el evangelio de Mateo 5:23. Dice así, hablando de esta fiesta de Pascua, de esta santa convocación que dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Deje su cordero, es un ejemplo. Deje el cordero allí amarradito en un árbol, imagínese esa situación. Deje el cordero ahí amarradito en la sombrita. Déjelo y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Perdón. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, el Señor nos manda tener presente la santa convocación de la Pascua. Estar 7 días comiendo panes sin levadura. Eso ajeno a la palabra del Señor, es la levadura. Y los primeros frutos, sí, pero no en un sentido religioso o en un sentido obligatorio. No, entonces se convierte en un sinsentido, porque entonces es solamente apariencias, ¿verdad? Solamente lo de afuera, limpiar lo de afuera. No. Lo importante, como leemos, es primero reconciliarnos con nuestro hermano. Y nuestro hermano es nuestro prójimo. ¿Cómo estamos nuestra situación con nuestros hijos? Voy a decirlo así, la familia inmediata, ¿verdad? Hacia un lado voy a decir, nuestros hijos. ¿Cómo está nuestra situación con nuestros hijos? ¿Nos hablamos con nuestros hijos? ¿Le hemos dejado de hablar? ¿Estamos enojados? ¿Hace cuánto que no le hacemos o nos hace una llamada? Hacia arriba, nuestros padres o abuelos. ¿Cuántas situaciones el Señor nos pide que primero arreglemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestra situación con nuestra nuera, nuestro yerno, el cuñado? ¿Cuántos pleitos están allá a nuestro alrededor y que no arreglamos? Antes de la Pascua, el Señor nos pide esa inmersión, esa purificación, pero era una sombra nada más. La purificación era por afuera, la sombra. La importante es el interior. En ese momento está en paz con el Señor. No podemos estar en paz con Dios y en guerra con la familia alrededor o con el prójimo, con el vecino. No, eso no es paz con Dios. No hay paz si no hay primero paz con nuestro prójimo, así como lo leíamos, para tener paz con el Señor. Por último, el último versículo siguiente. Ese es el último, gracias.
un salmo muy bonito que dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Adelante, mis hermanos, adelante. Busquemos apartarnos del mal. Busquemos 7 días de no comer, recordando que al no comer pan con levadura, recordando eso que es, me estoy apartando del mal, estoy arreglando ya la situación con mi familiar, mi compañero de trabajo, el vecino, mi hijo. Abrácelo. ¿Cuántas veces no lo ha habido algo, un impedimento? Piénselo. Ánimo. Busquemos la paz y sigamos la paz. Y si usted tuviera un impedimento, una limitante, es la palabra pienso más apropiada. Si usted tuviera un limitante que dijera usted, es que me cuesta trabajo, a mí me ha pasado, tomar el teléfono y hablar, saludar al familiar, así en cortito, ¿verdad? Es muy difícil muchas veces. Hay una limitante. Me cuesta trabajo agarrar el teléfono y decir, ¿cómo estás, mijo? ¿Te acuerdas de aquella situación? Perdóname, mijo. Discúlpame. Existen limitantes, pero tenemos al Señor que nos ayuda. Existe la limitante, siga viniendo los domingos. Alimentarnos de la palabra, fortaleciéndonos de la palabra del Señor. ¿Tiene esa limitante? Venga los lunes a la oración. Y aquí como congregación, como hermanos, en su intimidad y en su privacidad, orar unos por otros, por la necesidad. Venga los lunes, mi hermano. Hay un problema con los jóvenes, traiga a su jovencito los sábados. Que el Señor los siga instruyendo, nos corrija. Ánimo, mis hermanos. Amén. Con esto hemos concluido. Gracias, mis hermanos. El tema, primeros frutos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.